Buenas noches, gracias por estar con nosotros en este subprograma Tertulia de Noche. Bueno, hemos sido testigos del inicio, por lo menos de este año, de una guerra entre israelíes y palestinos. Algo que no es nuevo, es una guerra que viene desde tiempos bíblicos y esos conflictos, por supuesto que ninguna guerra es bien vista por nadie, independientemente de los criterios, por los impactos que tienen en las poblaciones de niños, jóvenes, ancianos, mujeres embarazadas, tanta gente que no tiene que ver nada con los conflictos en criterios que tengan cualquier estado con otro. Y pues Israel y Palestina son constantemente países que viven en conflicto bélico, ¿verdad? Unos apoyados por Estados Unidos, otros por otros países. Y en fin, ahí siempre hay un conflicto. Palestina es una nación árabe. eh, que ocupa el territorio que está comprendido en la costa del Mediterráneo Sur, entre Líbano y Egipto, y culminando al este con Cisjordania y también con Siria, digamos. Además, ha estado en una ubicación un poco conflictiva, ¿verdad? Estos países árabes. Es un territorio muy pequeño donde habita muchísima gente. Y bueno, mucha gente se preguntará, ¿y por qué son constantes los conflictos entre Israel y Palestina? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Por qué es que no se pueden poner de acuerdo? Pues bien, hoy vamos a hablar de este tema para comprender un poco todos estos conceptos que vemos en televisión todos los días o leemos en medios escritos o digitales de los conflictos entre Israel y Palestina. ¿Qué es Hamas? ¿Por qué es que los israelitas hablan de Hamas, que tiene que ver con Palestina? En fin, todas estas cositas vamos a hablarlas, pero es importante entenderlas desde el contexto histórico, para que esto no nos tome por sorpresa de ver de dónde es que viene esto, que no es de ahora, por supuesto. Eh, Casi que creo que la mayoría de televidentes, eh, me incluyo ahí, ni siquiera habíamos nacido cuando esto empezó, ¿verdad? Y que hoy lo estamos viviendo. Hoy vamos a compartir con don Luis Corella. Luis Corella es filósofo, también es escritor, poeta, muy reconocido sobre todo porque don Luis ha escrito mucho sobre el cooperativismo, pero hoy lo invitamos para que nos cuente un poquito sobre esta parte histórica, ¿verdad? Que esto nace incluso de tiempos bíblicos, para traer un poquito al presente, para poder todos contextualizar y aprender de dónde vienen estos conflictos que, les repito, ni nosotros habíamos nacido, y ustedes tampoco, cuando esto ya se daba, y que hoy está presente en las noticias, juega un papel muy importante en el desarrollo geopolítico, digamos, de esos países árabes, y también en el sur, por supuesto, de la parte sur de Europa o sureste de Europa, y que constantemente están en esto, ¿verdad? De que hoy peleo contra otro, mañana contra aquello, y al final de cuentas uno dice, bueno, ¿qué es lo que se persigue con todos esos conflictos? Luis, gracias por acompañarnos y bienvenido a Tertulia de Noche. Mucho gusto, don Álvaro, estar acá. Me agradezco la invitación. Me encanta este tema, es un tema de fondo y sobre todo hoy día que está como decimos, en la palestra, en la Claro. mesa. Yo tuve la dicha de estar por Israel en una época y conocer un poco de cerca el conflicto. Ah, Entonces, claro, pues mejor vamos a todavía. hablar un poquito también de eso en el transcurso del día y muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Muchas gracias. Luis, se dice que este conflicto viene de tiempos bíblicos. ¿Es así? Claro, hay tres cosas que hay que señalar. Los pueblos, en realidad, de donde salen los judíos y salen todos los árabes y todos esos, fueron pueblos que nunca fueron exactamente libres. Recordemos que Abraham va a tener un hijo con esclava que le va a poner por nombre Ismael, Ismael. y que si usted toma el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, ellos reconocen más a Ismael que a Isaac, porque los judíos le dieron una primogenitura por decisión de Sara a Isaac, pero en realidad era de Ismael. Y ellos parten de ese concepto siempre que está ahí presente. Cuando por esas coyunturas que plantea la Biblia, acá no vamos a discutir si falso o verdadero,
pero ya en edad muy anciana, muy anciano, Abraham y su esposa Sara tienen otro hijo que se llama Isaac y le dan la primogenitura a Isaac. Y la historia, poco tiempo después se vuelve a repetir porque Isaac tiene dos hijos. Tiene a Esaú, que es su hijo mayor, y tiene a Jacob. La progenitura le tocaba a Esaú. Y otra trampa de la esposa de Isaac le da la progenitura a Jacob. Y no es solo que le da la progenitura, es que lo separan. A Ismael lo mandan con la esclava a buscar vida. Y lo mismo pasa con Esaú. ¿Qué hacen ellos? De ahí se unen a otros pueblos, a otras culturas, van formando comarcas y van formando poblaciones, siempre con la filosofía o con el pensamiento teológico de Dios como Dios único y Abraham como padre de naciones. Eso es un punto. Claro. El otro punto es que luego se da la situación de los hijos de Jacob que venden a José, o no lo venden, lo tiran a un pozo y le dicen a alguien, lléveselo, haga lo que ustedes quieran con él. Termina en Egipto, termina siendo exitoso, se lleva a toda su familia para Egipto y luego los esclaviza. Cambia el faraón, cambian todas las condiciones y los esclavizan. Entonces ya era un pueblo que era de casi nómadas, ahora se van a ir a Egipto a convertirse en masa obrera esclava. Tiempos después va a aparecer Moisés como el gran libertador y va a tratar de recuperar su pueblo. Pero ¿qué pasó? Eso no fue una semana, no fueron 15 días, fueron años, muchos años. Y viene el tercer punto que le decía. Esos territorios que abandonó Jacob con sus hijos fueron ocupados por otros pueblos, fueron ocupados por otras gentes. Ellos se fueron a Egipto, regresan 100, 200, 300 años después y eso está ocupado. ¿Y de quiénes está ocupado? De muchos de los descendientes de Ismael y de Esaú. ¿Y qué ocurre? De que viene el pueblo israelita y empiezan a conquistar. No es la tierra prometida, así se los planteó Moisés. Es la tierra donde ellos estuvieron y quieren recuperarla, toda la zona de Caná, Galilea y otras zonas más. Y ellos ya se habían dividido en tribus para un poco darle potestad a todos los hijos de Jacob. Entonces, 12 hijos, 12 tribus. Pero esas tribus, y aquí es donde viene un tema de fondo, esas tribus nunca fueron homogéneas. Esas tribus no se llevaban bien. Habían peleas fuertísimas entre ellos. Cada una quería tener poder sobre las otras. Y cuando empezaron a darse los reinados en el pueblo israelita, las tribus van a jugar un papel importantísimo en el cual se unen a otros pueblos para combatir a su propio pueblo. Esa es la realidad. Claro. Entonces, el asunto que se da hoy no es casual. Sí, ahí también leía que esas tierras que usted decía que otros pueblos las ocuparon, digamos, fueron poblados por los asirios, los babilónicos, los persas, los griegos y los romanos, ¿verdad? Que durante el periodo romano que se dio la muerte, digamos, la muerte de Jesús. Ahora, el tema es cómo se funda Palestina entonces. Palestina, en realidad, para entender... ¿Y por qué está enojado Israel con Palestina? Okay. Es un poco eso también. Palestina en realidad viene del pueblo filisteo. Y los filisteos, otra vez, los sirios, los persas, todos esos son descendientes de Ismael y de Esaú. Son pueblos que estuvieron ahí y que se fueron criando y que fueron tomando poder, que se unieron a otras culturas y que fueron asentándose fuerte en varios territorios. Mesopotamia llegó a ser muy fuerte, muy fuerte en la antigüedad.
El mismo Egipto ya lo era. Entonces ese tema se viene a complicar cuando los filisteos tenían rodeados a los pueblos nuevos israelitas para recuperar los territorios que le habían quitado. Y entonces los judíos le tenían pánico, pero pánico a Goliat, porque se dice que era un guerrero fuertísimo, que era un guerrero increíble y que venía a avasallar al pueblo judío. Y se saca de la manga a David, un pequeñísimo, que vemos las películas incluso. en las películas, un pequeñísimo descendiente de Jacob, de varias ya generaciones, y se dice que con una onda eliminó a Goliat. Le ganan la guerra y por lo tanto se quedan en el asiento, pero los filisteos siguen siendo fuertes. Los filisteos siguen ahí de cerca. ¿Qué pasó con Israel? Y tal vez en esto me adelanto un poquitito. Hubieron tantas peleas, pero tantas divisiones entre las 12 tribus que terminaron perdiendo las guerras contra otros pueblos. O sea, el asunto es que Israel nunca tuvo una verdadera unidad como pueblo. Si usted se va al Nuevo Testamento y escucha las palabras de Jesucristo, que se extraña cuando un samaritano hace una obra buena porque los judíos no podían ver a los samaritanos. Los galileos no se llevaban con la gente de Judea. Entonces Jesús era supuestamente nació en Belén, pero vivía en Galilea. Y entonces eso hace que a él se le viera como un galileo. Y la mayoría de apóstoles eran galileos. Y los samaritanos estaban en medio de los dos, de Judea y de Galilea. Y los samaritanos eran, entre comillas, paganos porque tenían otras creencias. Y dentro de esos samaritanos habían muchos que tenían una relación grandísima con Palestina. Ahora, no sé si podemos venir como al tiempo más presente, porque la gran pregunta es ¿por qué disputan tanto en la Franja de Gaza, verdad? Palestina tiene parte de lo que es la Franja de Gaza y hay bueno, Palestina es un digamos, de los, ¿qué podemos? De los estados más concentrados de población a nivel del mundo. Dice que viven casi 1 millón de personas, o no, ¿cuánto es? Sí, casi 1 millón de personas por kilómetro cuadrado. Ahí hay un tema, don Álvaro. Digamos que están ahí concentrados y ahí no se produce absolutamente nada. Y siempre viven peleando por ese territorio, ¿verdad? Entre palestinos, israelíes y el límite de la Franja de Gaza. Hasta que, bueno, la ONU dice que en el 47 propuso la participación de Palestina en 2 estados, la partición. Uno el judío y el otro árabe. Los judíos aceptaron el plan, pero los árabes lo rechazaron. Al año siguiente se proclamó el Estado de Israel, lo que desató una guerra entre los países árabes y vecinos. Desde entonces, Palestina se ha dividido en Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza. Los palestinos han luchado por su independencia y sus derechos a tener un Estado propio. Veamos este tema. ¿Qué pasó ahí? Los judíos, de nuevo, si nos vamos atrás, fueron invadidos por los romanos. Los romanos se adueñaron de todos los territorios, no solo de lo que hoy es Israel, sino de varios países árabes que estaban alrededor. Eso estaba bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano cae, pero vienen otros imperios, vienen grupos de poder que se dan en esa época y se adueñan de esos territorios. En el año 325 después de Cristo aproximadamente, aparece Mahoma. Y Mahoma se dice que él fue, pero no estoy tan seguro que fuera solo él, redacta el Corán. Y le da un libro sagrado distinto al Talmud a toda esa población. Y los árabes en general asumen como propio el Corán y ya no tanto el Talmud. Sí lo toman, sí lo retoman, pero aceptan el Corán. Ahora el gran profeta no es Jesucristo, no son los profetas judíos, es Mahoma. Y entonces ellos empiezan a irse a diferentes territorios
Y los famosos moros, como les llamaban, llegaron a tener un poder tal que llegaron incluso a invadir Europa. Invadieron España, Francia, Italia. Hoy lo que hoy es Turquía fue un imperio prácticamente moro por muchos años. ¿Qué pasó con los israelitas, con los judíos que quedaron? Se dispersaron y muchos se vinieron a Europa y se quedaron sin verdadero pueblo. Ellos no tenían un territorio. ¿Quiénes se quedaron en ese territorio? Pueblos árabes, entre ellos el palestino, que se quedó habitando en esos territorios. Cuando en 1948 se crea el Estado de Israel, le dicen a los palestinos, hagan un lado, porque eso es para Israel. Ustedes métanse allá. Entonces Los quieren arrinconar, los claro. arrinconan. Y cuando los arrinconan, ellos tienen que defenderse. Perdón, estaba un No, no poco se resfriado. preocupe, no, entendemos que estamos en tiempos de gripes para muchos. La gran pregunta es que hoy eso toma un auge interesantísimo porque, digamos, ya se meten otros países a defender a unos y a otros, ¿verdad? Por ejemplo, el papel que juega Estados Unidos en la defensa del Estado israelí, ¿verdad? Contra los palestinos, Este ¿verdad? tema, don Álvaro, es Ujú, sumamente delicado. claro, Y cuando le digo que es muy delicado, porque de alguna manera tiene que ver con todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. claro. Los judíos han tenido un poder económico bárbaro. Son gente muy inteligente, son gente muy buena para los negocios, donde llegan rápido, arman un emporio comercial. Y entonces cuando ellos se reparten por el mundo, van a tener influencias en una gran cantidad de países que van a apoyar a los judíos porque son los mismos judíos apoyándose a sí mismos. Claro. Costa Rica tiene toda una colonia judía. Estados Unidos es uno de los países fuera de Israel que más judíos tiene. Hay más judíos en Israel, en Estados Unidos que en el mismo Estado de Israel. Y lo mismo pasa en algunos países Tal europeos. vez para seguir contextualizando lo que me hablas, porque es parte, digamos, de esto que es el conflicto actual, se remonta al siglo XIX cuando comenzó el movimiento sionista, dice la Correcto. literatura, que abogaba por el establecimiento de un hogar judío en Palestina. Este movimiento se intensificó después del holocausto nazi, que provocó la muerte de millones de judíos en Europa. Después de la Primera Guerra Mundial, Palestina quedó bajo el control británico que favoreció la inmigración judía a la región y esto generó tensiones y enfrentamientos con la población árabe palestina. Y después ya se dio, en el 47 propuso el plan de partición de Palestina, ¿verdad?, entre judíos y los árabes. Correcto. ¿Qué es lo que sucede? Que la mayoría de habitantes palestinos, porque hay algunos cristianos, la mayoría de habitantes palestinos son árabes, son de musulmanes, son seguidores de Mahoma. Y entonces, al seguir al seguir a Mahoma, ellos se van a unificar en un concepto que es complicadísimo también, que es el infiel. Si hay algo que destaca el Corán es el infiel. Y el infiel es todo aquel que no siga las teorías, los criterios de Mahoma, los que no sigan el libro sagrado del Corán. No, y lo respetan tanto que para tal vez contextualizar más en la actualidad, creo que fue un periodista británico que hizo posar a Mahoma en condiciones que ellos se sintieron ofendidos y van a ser atentados y toda una guerra por el respeto A a... eso me voy. Entonces, ¿a qué quería llegar? Que esos países árabes se identifican plenamente con Palestina. Claro. Y bien sabemos que los países árabes, por su potencial económico, porque tienen potencial económico, por el petróleo, por lo que usted quiera, pero tienen potencial económico, son los que han sostenido a Palestina. Sí, porque si uno se pone a ver Palestina, aparte que es un estado apretado, digámosle, donde uno ve, ahí, ¿qué se produce en Palestina? Pues Nada, ahí no se produce nada. prácticamente nada. Ahí uno ve un montón de gente agrupada en un territorio, nada Eso es más. puro desierto. Yo tuve, como lo dije al inicio, la dicha de estar por allá y recorrí todo el territorio. Estuve en Cisjordania, estuve en la Franja de Gaza y en las demás ciudades de Israel. Y la verdad que ahí no se produce nada. O sea, ellos tienen que dedicarse
básicamente a sobrevivir. Aunque sí tienen cosas muy avanzadas en los kibbutz de agricultura y eso. Porque Israel sí, Israel, sí, pero los Israel sí, palestinos no. los palestinos no. Los israelitas sí lograron desarrollar toda la tecnología para producir en el Claro. desierto. Tienen una naviera espectacular, tienen cooperativas en todo lado. Ellos sí, pero Cisjordania no. Gaza no. No, Ellos viven del apoyo que le dan los árabes. los árabes. ¿Y cuál es la ilusión por antonomasia de los árabes? Que los judíos desaparezcan. O sea, su sueño dorado es que los judíos desaparezcan. Increíblemente los judíos se han enfrentado como en 3 guerras, la guerra de los 100 días, Yom Kippur y otras más, y han sobresalido, han logrado sobrevivir. Y eso ha sido una obsesión milenaria, que hoy no vamos a acabar con eso, porque ya en estos tiempos se meten otros intereses, ¿verdad? Porque para nada es un secreto que Israel es uno de los países mejor armados del mundo, con un gran apoyo militar, con una extrema derecha gobernando el país, muy aliado hacia la visión de Estados Unidos. Tiene 2 grandes aliados, Estados Unidos primero e Inglaterra. Claro. Los 2 le han dado un poder económico y militar increíble. Y terminó también Israel dándole apoyo a Estados Unidos e Inglaterra en el tema militar. Claro. Son expertos militares. Son gente que estudian, son gente que se preparan en ese campo. Dicen que los militares israelíes son de los mejores el mejor preparados sistema espía del mundo lo tiene Israel. Increíble. Y tienen todo increíblemente controlado. Entonces, ¿qué es lo que le han hecho a ellos, a los países árabes? Le han dicho, no me toque. Porque si usted me toca defender. Y eso llevó un poco al actual conflicto. Y es que aquí es donde también salta el tema de Hamas, ¿verdad? Que, digamos, casi siempre que se habla de Palestina, lo relacionan con terrorismo, ¿verdad? Eso ha sido, por lo menos públicamente, lo que uno ve en los medios, ¿verdad? Son los terroristas de Hamas contra Israel, Israel se defiende. Y es muy dado ver que la gente se inclina mucho por Israel, pensando efectivamente que tal vez un pueblo que está ahí, como vos decís, tenga acciones de una forma, digamos, de terrorismo muy grande, aunque revisando también un poco la literatura, es una organización político-militar que se declara yihadista, nacionalista e islámica. Correcto. ¿Verdad? Para Palestina además representa una de las principales fuerzas de resistencia contra la ocupación israelí, que debe ser los que van de primero ante cualquier agresión de Recuérdese Israel. que la yihad islámica es la contraparte árabe de lo que podríamos hablar de los grandes sistemas militares del mundo. Y se han retado con atentados, con diferentes cosas a todo Occidente. ¿Y qué es lo que ha sucedido? De nuevo, no son tan inocentes, ni tan sencillos, ni tan abatidos como lo dicen. Tienen toda una cultura bien armada Y guerrera. y guerrera desde la época más primitivas. Claro. Y con creencias muy arraigadas. Y ¿verdad? creencias sumamente arraigadas. Vea que hay una sura o surá, como se quiera llamar, del Corán, que dice que si un islámico mata a un islámico, a un correligionario, Dios lo va a castigar terriblemente. Pero si mata a un infiel, Dios lo premia. Interesante, ¿verdad? Y entonces eso hace que se lleve el concepto de guerra santa a más no poder. Israel asumió desde la época de Moisés, poco después, la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Usted me quita uno, yo le quito el otro. Usted me bombardea, yo lo bombardeo. Y todas las teorías de Jesucristo, que si me dan por una mejilla, pónganme la otra, ponga la otra, eso para ellos no vale, ni para los palestinos, ni para los judíos. Es interesante porque Hamas dice que tiene mucha fuerza y popularidad en la Franja de Gaza, aunque así no en Cisjordania, aunque tiene mucha influencia también en los gobiernos
digamos, que controlan esa parte ahí. Uno lo que no se explica es por qué le declaran terrorista. No sé por qué declaran a Hamas como ¿cómo se llama? Una fuerza, una organización político-militar. Recordemos dos hechos. No hace mucho se dio un pacto de no agresión. Y entonces se creó, aunque el Estado aunque lo que el Estado palestino en realidad es un territorio ocupado, no tiene rango de Estado en abono, es un territorio ocupado. La autoridad islámica, de una manera o de otra, tenía alguna relación llevadera con Israel y con los árabes. Sin embargo, al interno de Palestina, había gente que no le gustaba eso. Y Hamas tomó el poder, le ganó elecciones, le ganó poder a la autoridad Desde el palestina 2007. desde el 2007 y controla la franja de Gaza. No tanto Cisjordania, que hay mucho colono, más llevadero, que se han dedicado más a Sí, que sobrevivir tal en vez no paz. son tan radicales, No digamos. son tan radicales. De hecho, Hamas no tiene tanto poder en Cisjordania como sí lo tiene en la franja de Gaza. Entonces, ¿qué dijo Israel? Ok, la autoridad palestina y nosotros habíamos llegado a un acuerdo. Con Hamas no. Y lo interesante es que precisamente en el 2007 se modera la posición y acepta, digamos, un Estado palestino en las fronteras, pero sin reconocer a Israel. Jamás recibe apoyo financiero y militar de Irán y Qatar y es considerado un grupo terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, ¿verdad? Ahora, vea, lo que les voy a contar y la audiencia de la televisora. Nada más leo eso. Jamás se basa en su carta de funcionalidad en el 88, que establece su objetivo de liberar a toda Palestina y establecer un Estado islámico. Y su documento de principios de 2017 se modera sobre esta participación, ¿verdad? Digamos. Sí, es que le quería contar que yo estuve en Israel en la época de la Intifada y se daban los atentados a cada rato. Yo estaba en la ciudad de Tel Aviv y estaba en un supermercado. Ahí había que andar con un ojo Es lo abierto. más traumático Claro. que yo he vivido en mi vida. Yo estaba en un supermercado en Tel Aviv. Cuando vimos un estruendo terrible, pero terrible en la calle, sonaban sirenas, la gente corría. Cuando salimos, un terrorista palestino se había puesto una bomba al cuerpo y había explotado dentro de un autobús. Ahí habían cantidades de muertos, carros destruidos y carros de todo. ¿Por qué? Porque eso era como un premio, eso era decirle a Israel, nosotros no estamos de acuerdo con lo que ustedes hacen y nosotros los vamos a destruir. Y la famosa intifada envalentonó muchísimo a Israel, porque dice, es que ya yo no estoy hablando con un territorio ocupado, es que ya yo no estoy hablando con un pueblo oprimido, es que ya yo estoy hablando con terroristas. Pero dentro del mismo Israel, y esa es otra parte complicada, hay divisiones grandísimas. En Israel hay judíos extremistas y hay otros más moderados, incluso hay gente hoy día en la Knesset, que es el Congreso israelita, que están de acuerdo que este conflicto se resuelva y que se libere a Palestina y que se le dé la libertad de Estado y que se arreglen las cosas. Pero hay otros que están totalmente en contra de eso. Sí, yo creo que hay un sector de los israelíes que consideran que el territorio palestino es de ellos. Correcto. Y eso no le va a quitar de la cabeza. No se lo van a quitar de la cabeza. Hay varios de ellos que dicen que eso le pertenece y que se lo tienen que lo van a asumir a como haya lugar. Yo creo que es una de las tesis de ahora, porque el gobierno ahora que está en Israel es de ultraderecha, digamos, muy de esa visión de que es un territorio que les corresponde. En el 2000, después del 2007, 2009, por ahí, no tengo la fecha exacta, Isaac Rabin, en Israel, quiso hacer un gobierno de centro y quiso tener una excelente relación con Egipto y con los países árabes y empezó conversaciones muy serias. Sí, en ese tiempo estaba Bill Clinton tratando de juntarlos a ambos. ¿Y qué pasó? Lo mataron.
Ajá. ¿Y lo mataron los palestinos? No, Lo envenenaron. fueron los mismos judíos. Lo envenenaron. Ahora está Benjamín Netanyahu, creo Benjamín que Netanyahu. tiene varios tiempos de estar Ya tiene participar bastante y tiempo. que es de la capa más derechista de ese Sí. criterio. Ahora, ellos no tienen un gobierno con democracia directa como Costa Rica. El presidente de Israel lo nombra el Congreso. Hay elecciones, pero para nombrar los congresistas. Representantes, sí. El Congreso es el que nombra y el Congreso es el que quita. Y en este momento la extrema derecha tiene control total sobre la NES. Qué interesante por qué Estados Unidos y Inglaterra, digamos, se meten en conflicto estos con Israel, ¿verdad? Por lo que le dije antes, la población judía que vive en estos países y que tiene un gran poder económico. De todos modos, los judíos, ¿dónde no están ahora? En todo lado. Y todo el mundo. controlan, es interesante porque controlan en la mayoría de gobiernos mucho, la parte financiera, los bancos, son gente que tiene poder económico en diferentes partes del mundo. De hecho, que creo que en Estados Unidos también que manejado los bancos del Tesoro ha sido judío. Aquí en Costa Rica hemos tenido muchos judíos manejando ministerios y están De metidos todo, en mucha de todo, parte. de todo. Y en otras partes del mundo los judíos controlan muchos. Y casi tenemos un presidente judío. Porque yo no sé si usted recuerda, don Álvaro, que don José María Figueres era judío. Él se No, esa parte convirtió, de la historia no él se convirtió al catolicismo, entre comillas, para aspirar a la la presidencia. presidencia. Él era judío. Interesante. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para seguir conversando con don Luis Corella este interesante tema de ver un poco con otros ojos este conflicto entre israelitas y palestinos, porque a veces lo vemos como que si eso fuera de ahora, ¿verdad? La discusión de la pelea entre, para decir una palabra, bueno, el conflicto entre Israel y Palestina. Muchas generaciones tal vez no conocen los contextos históricos de esto, de dónde provienen, y es interesante que aprendamos todos aquí. Ya regresamos con más de Tertulia de Negocios. Bien, seguimos compartiendo con Luis Corella sobre el tema de Palestina, el conflicto entre palestinos e israelíes, que hemos venido hablando desde la época bíblica hasta tiempos actuales. Y decía don Luis que, bueno, los judíos están en todas partes, por supuesto, y nos contaba esto de José María Figueres, pero nosotros hemos tenido judíos aquí reconocidos, Luis Fishman, ¿verdad? Todos los Atman, Todos los Atman, los Weiler, Weiler, los, ¿cómo se llamaba esos otros? los Baruch. Los Baruch, Ajá. que están ahorita. Esta gente ha tenido siempre que los Grispan, Los Grispan, sí. los Grispan, De gente Rebeca Greenspan. vicepresidenta de la Creo República. que a y una todo. fue también de la Defensoría de los Habitantes, pero no me acuerdo. Hay muchos, ¿verdad? Sí, muchos. Muchos todavía involucrados en no solo la política de acá, sino en todo En el la mundo. banca, En la mucho banca. poder en la banca, en grandes empresas. Es increíble, ¿verdad? Y tienen sus propias mezquitas y sus propias Todo, tienen cosas. toda su cultura, incluso en Costa Rica, bueno, se le echa la culpa a la Iglesia Católica, pero hasta su propio cementerio judío, Sí tienen, claro. porque la Iglesia Católica no permitía que enterraran a un judío en un cementerio cristiano. Pero bueno, ¿En esa es serio? otra historia. Esa es otra historia, claro. Don Luis, uno ve ahora por qué estas guerras tienen consecuencias grandísimas, ¿verdad? Bombardeo de hospitales, las consecuencias también económicas para el resto del mundo en turismo, Qatar amenazando de que si seguían invadiendo iban a paralizar la venta de petróleo a nivel mundial. Digamos, esto pareciera que comienza con una cosita tan pequeña en tiempos bíblicos, ahora con un gran impacto, donde incluso se asoman los dientes otros países y otras potencias mundiales debido a un conflicto entre ambos que pareciera que nadie quiere resolver, que es lo más interesante. Yo tengo una gran preocupación, don Álvaro, como ser humano. Uh-huh. Y es que nosotros, a pesar de tantos siglos de convivencia humana,
no hemos logrado entender el concepto de paz y de que vivir en paz es mejor que vivir en guerra. Hay gente que le gusta vivir en guerra. Claro, Hay gente que busca cualquier pretexto para pelear. para pelear, para ejercer la violencia. Y creo que esto se da, sobre todo en estos países, de nuevo, por los intereses económicos. Es que el Golfo Pérsico tiene un poder Claro. fundamental para muchísima gente. Y hoy día que se está hablando de, por ejemplo, la movilidad eléctrica y que se está hablando de cambios, el petróleo podría pasar a un segundo plano de pronto. Y entonces hay que tener control sobre empresas para que no hagan eso. Yo no tengo la más mínima idea de cuánto se gastó Qatar en el Mundial, Ah, sí. pero invirtieron una supermillonada para darse a conocer, para que el mundo los viera, para que el mundo los sintiera, para decirles, aquí hay poder. Pero también lo están haciendo otros países árabes, Y ahora se habla contratando de Arabia jugadores, sí. Saudita queriendo organizar otro Mundial para el 34, si no me equivoco. Entonces, qué es lo que está sucediendo con esto? Que el poder político siempre, siempre ha ido de la mano con el poder económico. Y cuando el poder económico se desestabiliza por A o por B motivos, hay que inventar lo que sea para volver a controlar el poder político. Y la guerra ha sido elemental a lo largo de la historia para reactivar el poder económico. Estados Unidos, si no hubiera sido la Segunda Guerra Mundial, le hubiera costado demasiado levantarse después de la Gran Depresión. De hecho, que cada gobierno, creo que el único que fue en este que pasó de Donald Trump, pero todos los presidentes gringos o estadounidenses han tenido una guerra para reactivar parte de su economía. Lo han hecho. Y entonces le han vendido armas hasta a los enemigos. Claro. Recordemos el escándalo Irán-Contras, que hasta nos tocó a nosotros. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por un lado nos están diciendo es que vamos a intervenir, vamos a ayudar, pero lo hacen de la manera más tibia posible, porque al final de cuentas les interesa que la guerra continúe. Y qué triste también es que lo primero que muere en una guerra es la verdad, ¿verdad? Todo lo que, el bombardeo de hospitales y todo, que siempre se echan las culpas unos a otros, ahí uno nada más es espectador, tratan de matar un pueblo de hambre, ¿verdad? Bloqueándole todas entradas y salidas humanitarias. Estaba escuchando a Lula disertando sobre el tema. Él decía, no importa que peleen, pero se trata de seres humanos. ¿Hasta dónde hemos llegado? Que queremos matar a cualquiera porque sencillamente no piensa igual que nosotros. Voy a dar un ejemplo que no es el mejor, porque tampoco estaba de acuerdo con eso. Pero cuando dos muchachitos en la escuela o en el colegio se querían dar de golpes y hacían un círculo, métanse ustedes al centro y de golpes ustedes dos. Ajá. Pero no toquen a nadie más. Resuélvanlo ustedes. Resuélvanlo ustedes. Claro. Es que ahora se bombardea. Claro. Y mentira que un misil va a decir, voy a dirigirme exclusivamente donde está aquel terrorista. No. El misil cae y mata a un montón de gente inocente. Y lo que está ocurriendo con la muerte de inocentes, definitivamente no lo podemos aceptar. Como mundo no lo podemos aceptar. Y uno quisiera que en pleno siglo XXI esas cosas no ocurran. Pero la verdad es que, de nuevo, el poder les interesa más que la vida. Sí, don Luis, y hay una cuestión muy interesante que lo hemos vivido a lo largo de, digamos, de la invasión a Kuwait y ya cuando comenzaron, digamos, Occidente a meterse Oriente, ¿verdad? A querer, que le cuesta a uno entenderlo desde el punto de vista occidental, querer cambiar a personas que tienen costumbres milenarias. Pongámosle a los árabes en aguas, a las mujeres, a los que usan, ¿cómo se llama esto? Que aquí La burka. La burka, quitémoselas y pongámosles en aguas y vestidos como en Occidente. Y la gente cree que eso es liberar a un pueblo, ¿verdad? Mucha gente cree. Y lo que genera, el conflicto que genera en un país, eso, no solo en un país, sino en las personas, porque la guerra nunca comienza por lo económico, comienza por lo cultural. A quitar las creencias de la gente para querer venderles otras, para que consuman, igualmente como lo han hecho
con otros países árabes, ¿verdad? Que han querido cambiar todas sus estructuras culturales con tal de que supuestamente se civilicen desde una visión occidental. Entran a faltarle el respeto a profetas que ellos respetan mucho, como Mahoma, ¿verdad? Como creen que ellos ven a Mahoma como nosotros tal vez los católicos creemos de la religión, y usted nunca, digamos, lo que va a tener es un país que está dispuesto a morir, que no son de nuestras mismas creencias por lo que están haciendo. ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo en eso? Vea, Vea usted que con solo una mala palabra, decir de Mahoma a cualquier sí, diario, causa, ¿cómo se llama? Atentados terroristas, con solo eso. Y hay gente, como usted dice, que le encanta eso porque viven de la guerra. vea dos cosas que casi no hemos hablado. La Guerra Santa. El solo término no debería existir. Claro. ¿Cómo va a llamar uno una Guerra Santa? Las cruzadas. Pero cuando usted escucha que los judíos dicen que Jesucristo fue un falso profeta y los cristianos, muchos todavía le cobran al judaísmo el haber, entre comillas, matado a Jesús, y Mahoma reclama que a él no se le dio su lugar y que su ciudad sagrada era Jerusalén y se la quitaron, y el catolicismo siente que Jerusalén es una gran ciudad porque ahí murió Jesucristo, y los judíos parten de que es su ciudad sagrada. Es un conflicto de guerra santa que no es jugando. Que todavía se muestran en estos tiempos, bajo esos criterios. Y el otro concepto es cuando yo llevo el fanatismo Claro. a mis creencias. Yo puedo creer, y está bien que crea yo, está bien que tenga una fe, pero cuando yo lo llevo al fanatismo puro y digo, todo el que no piense igual que yo está equivocado, una tesis muy normal del judaísmo, una tesis muy normal de los musulmanes, todos los demás, como lo dije antes, son infieles, están equivocados, la realidad, la verdad la tengo yo. Entonces esto se convierte, como decía Albert Camus, filósofo francés, en un diálogo de sordos, Claro. porque yo quiero escuchar. Y porque al final de cuentas tomamos partido, no tanto por los inocentes que mueren, No, ni por las sino por las creencias. ideologías. Y a veces hasta por lo económico, ¿verdad? Y a veces por lo económico. Me interesa, hoy que se está hablando de mucho de poder comercializar el petróleo, no ya en dólares, el BRICS que llaman, ¿verdad? De los chinos y los rusos y países como Venezuela, otros países del mundo comienzan a decir, dejemos de negociar en dólares el petróleo y comencemos a negociar en nuestra propia moneda. Eso va a traer, eso genera un nivel de conflicto económico a nivel de Estados Unidos y estos países, que más bien a la gente lo que le venden es, ¿verdad? Tenemos diferencias porque amamos la libertad, porque la libertad es como la verdad, ¿verdad? Todo el mundo la usa en la palabra y al final nadie sabe qué es la libertad. Y entre esas guerras económicas y de visión de mundo, también nosotros participamos. Vean lo que está pasando aquí ahora con la 5G, ¿verdad? Que no quieren dejar participar a los chinos, porque supuestamente las tecnologías chinas son las que andan de espionaje a la gente, como que si los otros tampoco anduvieran haciendo lo mismo. Entonces yo acuso al otro de lo que yo hago. Esto, ¿cómo, cómo afecta, verdad, digamos, las tensiones? No se preocupe, Luis. ¿Cómo afecta las tensiones y las relaciones políticas a nivel global cuyas consecuencias en la población es mayor pobreza, mayor abandono, mayor división entre los pobres y los ricos, la concentración de los recursos, el control por el poder? Es un poco complicado el mundo que Vea, tenemos usted hoy. acaba de tocar un tema de fondo sumamente interesante. El conflicto árabe-occidente pasa a un segundo plano si China sigue asumiendo el mercado mundial, porque se les cae. Sí. Si China apuesta por la movilidad eléctrica, si China cada día capta más mercados, el juguetito de los árabes y de Estados Unidos se va a ir quedando de lado.
¿Por qué Estados Unidos defiende tanto a Israel? Porque es su centro de espionaje de los árabes, del Medio y del Cercano Oriente. Ahí tienen una... Es la Es como, lupa, es la lupa es de la esa lupa zona. que ellos tienen. Pero de pronto, si el péndulo gira hacia China y el poder empieza a darse en China, aquello va a ser un juguetito nada más. Y cuidado si la salida no va a estar por ahí. Y qué interesante porque ahora está entre los rusos ¿cómo se llama? Y el otro país que está en guerra, Ucrania. Ucrania, ya ha pasado a segundo plano, ya eso no se está hablando mucho. Otro tema que no se volvió a hablar después cuando llegó la pandemia fue la visión que tiene Estados Unidos sobre los venezolanos, ¿verdad? Que hablaban mucho de Maduro, ahora Maduro ya no es malo, digamos, está ahí queditico, y uno dice cómo se mueven las cosas de acuerdo a los intereses de los países. Y es que recordemos otro gran tema, que nos salimos de este, pero que es Claro. relacionado. La posibilidad de que Trump vuelva al poder es muy alta en Estados Unidos, por su forma de ser. Entonces Biden tiene que jugar con una inteligencia bárbara para sostener a los demócratas. Y no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil. Entonces ellos están jugando también ese otro partido. Entonces, ¿qué le sirve a Biden? Escandalitos como alguna vez fue Afganistán, escandalitos como alguna vez fue Kuwait, escandalitos de esos para volver a salir, para decir, mire, estamos luchando por el mundo libre, estamos buscando soluciones y empezar a subir un toquecito. Claro. Todo esto juega, ¿verdad? Todo juega, todo juega. También está sobre la lupa que es la ONU, ¿verdad? ¿Qué papeles debe jugar la ONU en conflictos de este tipo? Y pareciera como que es mucho por nombre, pero que al final no resuelve nada. ¿Cuál ha sido el gran problema de la ONU? Ese es un tema casi que para muchas horas de análisis. El gran problema que ha tenido la ONU es que hace muchos años perdió el poder. La ONU se quedó a medio camino y le gana a la Organización Mundial del Comercio y le gana a la OPEP, Claro. le ganan otras organizaciones más. Porque la ONU, a final de cuentas, sus decisiones no son vinculantes. La mayoría de países no respetan las decisiones de la ONU. Y si no las respetan, entonces ellos, aunque salgan con un discurso, ese discurso no cae bien. El discurso de la semana pasada del director de la ONU sobre Palestina, hablando del genocidio, de la muerte de niños, la muerte de todos, fue muy mal visto por una gran cantidad de medios de comunicación en el mundo que dijo que él se había parcializado y que no habló del genocidio en Israel, que se fue solo para hablar el de Palestina. ¿Por qué eso? Otra vez, por todos los medios de comunicación que son de control del otro sector. Claro. Si él hubiera hablado a favor de Israel, entonces todo el otro sector también se le vienen encima. ¿Debió haber sido más neutral y hablar del genocidio en otros lados? Sí, debió haberlo hecho, porque aquí es un tema de seres humanos. Tan inocentes son los que mueren en Israel como tan inocentes son los que mueren en la Franja de Gaza. Como los que han muerto en Ucrania, que muchos no tenían nada que ver con el conflicto, pero han muerto. Igual como que pasó en los Balcanes, como ha pasado en muchos lados. Claro. Ese es el gran tema. ¿Vamos a apostar en este siglo XXI por la vida o vamos a seguir desangrándonos? ¿Vamos a dejar de una vez por todas las luchas entre países o vamos a buscar una verdadera convivencia social y humana que haga la vida posible? Al mismo Albert Camus, que se señalé antes, en uno de los libros suyos, dice que hay que hacer un trabajo enorme en el mundo para apostar que las palabras son más fuertes que las balas. Pero hasta el momento, las balas han sido más fuertes que las palabras. Sí, tenemos como un mundo poco tolerante y diálogo, ¿verdad? Estamos como muy enfrascados en el interés propio cada uno. Yo creo que eso se traslada hasta los mismos seres humanos, ¿verdad? Que hemos perdido esa noción de sentarse a dialogar, a ver al otro, a entender que los conflictos tienen consecuencias en el otro. Estamos como muy voraces por obtener poder, plata, control, y estamos llegando a los límites de la humanidad donde se destruyendo y
no hay mucho largo que ir para ver los ejemplos del cambio climático, del tema de la alimentación, lo mal distribuida que Y está hoy el mundo. tenemos un tema muy delicado, Ujú. sumamente delicado, que son las redes sociales. Claro, Las redes sociales arman una guerra en segundos. claro, Cuando se dispara la gente a hablar de lo que no tiene claridad, cuando simplemente comenta y crea odio, claro, crea rencores, lo estamos viviendo en Costa Rica, sí, nos estamos polarizando mucho, exacto, eso es sumamente peligroso. sí. Es sumamente peligroso porque ya ni con el vecino vamos a poder hablar. Uno siempre en estos programas, para no dejar una estela negativa, uno esperaría que cambiemos de actitud, ¿verdad? Y comenzar por nosotros mismos. Es una esperanza que siempre uno apuesta a eso. Pero el mundo tiene que llegar a reflexionar de por el camino que vamos no es el correcto. Las consecuencias que estamos viviendo a niveles económicos, a niveles ambientales, a niveles sociales, se está volviendo complicado, aunque hay visiones de mundo que consideran de que el planeta tiene un fin, un inicio y un fin, y que hay que darle fin para que vuelva otra generación y vuelvan otros a posicionarse como nosotros los hemos hecho. Otros consideran que esto todavía puede resolverse para tener un mundo más en paz. Hemos hablado mucho del tema del eterno retorno. En filosofía se habla mucho de eso, de que hay épocas en las cuales vienen a cambiar la anterior y nuevo vuelven los temas, vuelven las modas, vuelven las circunstancias. Creo que el diálogo nunca ha pasado de moda Y pasará. y no va a pasar de moda. Y los seres humanos tenemos que luchar por eso, en no irnos a un lado o al otro donde haya violencia, sino a buscar verdaderas salidas. Los países salen a condenar atentados y está bien que lo hagan, pero también tienen que apostar por la paz, apostar porque haya un respeto al derecho ajeno, como decía Benito Juárez allá en el México del siglo XIX. Sí. Bueno, don Luis, muchas gracias por venir. Es bonito hablar de estas cosas porque nos permiten reflexionar sobre muchos temas. Incluso podemos hacer un programa estos días, ¿por qué los chiitas y los sunitas? Que vienen también de descendencia de Mahoma, para ver un poco los conflictos terroristas que pueden haber en el Medio Oriente. Pero bueno, es importante, la información siempre es valiosa para reflexionar y no dejarnos llevar a veces por lo que vemos o vemos, pero no lo podemos interpretar. Y este tema es un tema que es muy amplio, no nos da el tiempo suficiente como para terminarlo de hablar, pero por lo menos dar una noción de que esto es algo que viene muy atrás y que por las visiones que hay sobre la religión, los conceptos que ellos tienen, que son muy diferentes a los nuestros, hay que buscarle una salida y ese es el diálogo. Yo creo que el mundo va a apostar por eso, más que por ir a echar carbón y apostarle a unos o a los otros, porque al final de cuentas, en medio de todo este conflicto siempre van a haber consecuencias donde habrá muchísima gente más que la que sufre, que la que realmente, digamos, está metido en el conflicto. Y don Álvaro, y yo quiero cerrar con esto. Claro, A la gente, no se quede con una sola versión. sí, Si usted solo oye la versión israelí, se va a quedar con una visión de mundo equivocada. Si solo oye la gente que defiende los palestinos, se va a quedar con una visión equivocada. Escuche ambas partes claro. y vea qué es lo que sucede y trate de tomar partido por la paz, Sí. no por la guerra. Muy buen mensaje, Luis. Con eso cerramos el programa. Muy bonito mensaje. Gracias por habernos acompañado en Tertulia Anoche. Esperamos que hayan disfrutado este programa como verdaderamente yo lo he disfrutado aquí en compañía de don Luis Corella. Y recuerden que este espacio se repite los domingos a las 7 de la noche. Los esperamos la próxima semana aquí en Canal 14. Chao. Que la pasen bien.